Ahora, por último, esta sección también la refiero a cosas de propósito cultural, educativo, porque es una parte muy importante del cómputo en las neuronas que nosotros vamos a simplificar grandemente en el caso de las neuronas artificiales. Y es qué tanto está sucediendo en la vida de las dendritas de una neurona. Bueno, nosotros acabamos de hablar de todo un sistema para modelar un disparo. ¿Podemos hacer que dispare más de una vez? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice nuestra simulación. Vamos a correrlo con los valores por defecto. Un disparo. Vamos a ponerle otra corriente. Un disparo un poco tímido, unos pocos milivolts. Una corriente más grande. Un disparo más marcado. Valor máximo 10. Bajo y aquí tiene un chipotito, pero no he logrado tener más de un disparo. Bien, vamos a subirle un poco más el límite. Vamos a ponerlo en 20. No he logrado hacer que dispare más. Bien, entonces, ¿de qué dependen los disparos? Dependen de la interacción con otras neuronas. ¿Recuerdan el periodo refractario? Precisamente lo que va a suceder es que cuando se acumula información en las periferias del cuerpo de la neurona, a través de las dendritas y de su cuerpo, es porque está recibiendo información de neuronas vecinas y eso va a hacer que dispare nuestra neurona. Algunas neuronas tienen este periodo refractario muy pequeño y disparan frecuentemente también por las conexiones que tienen sus vecinas. Son neuronas un poco parlanchinas y a veces pueden lanzar precisamente esta como serie de piquitos muy seguidos, a veces puede haber interrupciones entre estas series. Hay otras neuronas que son muchísimo más calladas y disparan muy rara vez. Creo que en algún momento ya les platiqué de la neurona de Jennifer Aniston. Hay una historia bastante interesante, precisamente de neurocientíficos que estaban tratando de ver qué tipo de estímulos hacían disparar a las neuronas. Y bueno, hay neuronas que reaccionan a los colores, neuronas que reaccionan a ciertos sabores, ciertos sonidos, tonos. Pero se empezaron a encontrar una neurona que parecía no reaccionar a nada. Estaba todo el tiempo callada y se preguntaban qué estaban haciendo ahí. En el experimento, de pronto, le mostraron a la persona que estaba participando una fotografía de Jennifer Aniston y la neurona disparó. Los científicos quedaron bastante sorprendidos porque no había disparado con fotografías de nadie más, intentaron con rostros y no disparaba, simplemente disparaba ante esa fotografía. Y de ahí sacó el nombre precisamente esta neurona. Se empezó a notar también un fenómeno semejante con música. Llegaron a encontrar, por ejemplo, que había neuronas que disparaban solamente con música de la Guerra de las Galaxias. No se atreven a afirmar aún si esas neuronas efectivamente solo disparan con ese estímulo o simple y sencillamente es tan raro que se cumplan todas las condiciones que disparan que pues ese fue el único estímulo que pudieron encontrar. Pero son neuronas que se encuentran ya en las capas más altas de abstracción de procesamiento del cerebro. Tal vez recuerden en este momento el diagrama que veíamos en uno de los primeros videos de cómo podíamos pasar de la parte sensora hasta la parte de las emociones, los objetos, las relaciones, etc. Entonces, estas neuronas más silenciosas que ya responden a cosas muy específicas están precisamente en la parte de nivel más alto de abstracción. Entonces, aquí vemos que parte del importante de la codificación de la información en las redes neuronales de un cerebro está inclusive en la frecuencia de los disparos y hay diferentes patrones que se pueden observar aquí. Aquí vemos también el resultado de un artículo de diferentes métodos numéricos para simular disparos de neuronas y cómo se pueden producir desde patrones regulares, de repente paquetitos de disparos ligeramente separados. Este modelo, por ejemplo, se parece un poco a la que veíamos acá de este cangrejo. Algunos que son periódicos. Y todos estos patrones están codificando cosas distintas. Entonces, una misma neurona a lo mejor podría alternar entre diferentes patrones dependiendo de cuál es el estímulo que está recibiendo. Ojo, este tipo de codificación con frecuencias
pues no se utiliza explícitamente en los modelos que vamos a utilizar artificialmente. Todavía estamos tratando de interpretar qué es lo que sí aparece, pero han habido incluso algunas propuestas donde se tratan de hacer neuronas artificiales que también tomen en cuenta frecuencias de disparos. Entonces ahí hay camino abierto para investigar varias cosas. También les quería mencionar por último este ejemplo bastante interesante de cómo computan las neuronas, porque se trata del sistema de audio. Cuando nosotros oímos, podemos tratar de inferir aproximadamente desde dónde está siendo emitido el sonido. Y eso se logra gracias a que tenemos neuronas conectadas al área auditiva, tanto con el oído derecho como con el oído izquierdo. Entonces, algo parecido a la visión estéreo, la señal auditiva va a tardar más en llegar a un oído que al otro, dependiendo de su posición geométrica. Entonces, el cerebro precisamente va a tratar de calcular ese desfase. Entonces, imaginemos que aquí están las orejas de una persona. Aquí está la fuente sonora. Entonces, aquí va a llegar el patrón. Y aquí va a llegar, pero va a llegar después. Entonces, si intenta hacer aquí un emparejamiento entre esta señal y esta señal, pues hay un desfase temporal entre esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Y eso lo nota precisamente porque está tratando de recibir la señal y está viendo la señal de qué neurona está coincidiendo con la de qué neurona, y así puede calcular la distancia que había entre estas dos y tratar de inferir de dónde venía la fuente auditiva. Entonces observen que también la posición dentro del cerebro de nuestros receptores va a jugar un rol al momento de calcular algún dato que nos esté interesando. En este caso, pues la posición física diferente de los dos oídos y de sus áreas de procesamiento nos va a permitir identificar de dónde está viniendo un sonido. Y bueno, pues esas son cosas que poco a poco iremos viendo que se han ido incorporando en algunas de las arquitecturas actuales de redes neuronales. Pero pues espero que el principal mensaje que nos haya dejado este repaso por el sistema biológico es que todavía tenemos varias ideas que les podríamos copiar a los sistemas biológicos. Finalmente, bueno, les dejo con las referencias de las principales fuentes que utilicé para estas diapositivas y para el ejercicio que tuvieron esta semana. Ya la próxima trabajamos ahora sí con redes neuronales artificiales. Buena suerte.